ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. ¿Esto es, dices tú? No he llegado. ¿Ah? ¡Oh! Eso salió al aire. ¡Qué pesado! Bueno, partimos así un programa en Con bullying. Pero a ver, ¿a quién le llama la atención eso en este programa? A quienes nos escuchan siempre, ¿a quién le llama la atención de que yo sea víctima del bullying de mi compañero aquí? A nadie. Saludamos a Rodrigo Sandoval y a Tomás Leighton. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Aldo, por la invitación. Hola, Rodrigo. Hola, muchas gracias por la condena. ¿Tú crees en la encuesta Casén o no? ¿Tú crees? Pero... Yo creo que justamente el centro del debate es que en la encuesta Casén no se cree. En la encuesta Casén se confía. Y esa es la gran diferencia del debate que estamos teniendo hoy día, porque se trata de una institución que ha sido validada, una institución que responde a ciertos protocolos que los distintos sectores responsables han sido capaces de construir a lo largo del tiempo y transformar en una política de Estado, su integridad, su credibilidad. Y por tanto el cuestionarla no es cuestionar solamente un indicador, es cuestionar una forma de entender el Estado como un constructo más permanente que los gobiernos que se suceden. Pero además tiene cierta lógica en la medida en que hiciste voy a utilizar tu propio término, un constructo de un país que se está cayendo a pedazos, digamos. Entonces... Es que es parte del discurso. Sí. Yo creo que ahí lo que uno observa de cómo este tipo de referentes políticos se legitiman o se hacen populares en los distintos países, justamente pasa por cuestionar las instituciones que han sido construidas por tanto tiempo, en hacer que no se pueda creer en nada, y por lo tanto cuando no creemos en nada, finalmente uno le hace caso solamente al que tiene más capacidad para meter más ruido, y casualmente las personas que meten más ruido son precisamente las que provienen de esas matrices ideológicas. Entonces, claro, es así, y la única forma de enfrentar ese tipo de cosas es con una formación, una educación más crítica a quienes van a tener que juzgar cómo viene la información, porque la información que viene en el futuro es una información cada vez más dirigida, cada vez más ruidosa, cada vez más individualizada, cada vez hay menos lugares en donde todos confluyamos a una comprensión común de las cuestiones, y por tanto es muy importante que cada uno de nosotros tenga la capacidad de poder distinguir la paja del trigo. Estamos conversando esto a propósito de la entrevista del presidente Kast, que puso en cuestionamiento las cifras de la Casén 2024, señalando que hay más pobres de los que se dicen en encuesta Casén. ¿Tú crees en encuesta Casén, Tomás, o no? Sin lugar a dudas, creo que es un instrumento sólido, que es un patrimonio del país, razón por la cual a nivel internacional hemos podido generar las condiciones de, por ejemplo, inversión extranjera, porque el país se ha estabilizado durante décadas, digamos, y hasta el año 2024 ha mostrado resultados efectivos de combate a la pobreza extrema y a la pobreza, sofisticando incluso la manera de medirla. Lo que creo que está detrás de relativizar los resultados del gobierno del presidente Boric en materia de reducción de la pobreza puede tener que ver con una sensación del Ejecutivo de no poder continuar en esa senda. Esa es la pregunta que queda dando bote. Hay otras explicaciones que uno puede explorar de por qué se ponen en cuestión los datos, pero yo incluso creo que esas explicaciones podrían ser peores. Me parece que prefiero quedarme con la idea de que el Ejecutivo está inseguro respecto a su capacidad de seguir reduciendo la pobreza en Chile. Y lo digo porque, por ejemplo, desde que asumió el gobierno actual, la mitigación del bencinazo a propósito del alza del precio de los combustibles cubrió el transporte, cubrió a los taxistas, cubrió a la parafina, pero dejó intacto el precio de los alimentos, ¿no? O sea, el ahorro fiscal de $1.000 millones
que el gobierno tiene que generar lo terminan pagando los hogares con el almuerzo diario. ¿Y eso qué significa en términos concretos, no? Significa que en el hogar tiene que cambiar la dieta. Hay alimentos que se reemplazan por calorías baratas y densas, digamos, que permiten sobrellevar el costo de la vida en el día a día, digamos. Esas cosas a mí me hacen pensar, y a propósito también de la eliminación de subsidios y la idea que estaba de fondo la justificación del presidente Kast de ir en contra de los subsidios. Bueno, en Chile estamos hablando de que gracias a la PGU y a otros subsidios la gente puede llegar a fin de mes. Y eso en último término sí redunda en los niveles de pobreza del país. Entonces, cuando yo escucho al presidente de la República poner en duda los resultados de una medición que ha sido un patrimonio del país y de la imagen del país hacia afuera, la primera cosa que se me viene a la cabeza es, bueno, a lo mejor el combate de su gobierno contra la pobreza no se prevé que tenga los mismos resultados que gobiernos anteriores, porque acá se están haciendo recortes fiscales que son muy, muy drásticos e inéditos, en circunstancias de que tampoco son medidas que la gente haya aclamado por su aprobación. O sea, la gente... Podemos disentir de la mega reforma tributaria. Yo estoy de acuerdo con eso y me parece que el gobierno ha tenido audacia en sus propósitos, pero los suyos propios, digamos. La gente no le pidió a gritos, como la reforma de pensiones, suba la pensión. La gente no pidió a gritos, haga gratuita la educación superior. No era una demanda que estaba instalada en la sociedad. Más bien, ellos imponen una reforma que es de acuerdo a sus principios, muy, muy contundente, es una mega reforma, pero que en sentido práctico, para hacer la compensación fiscal de los recursos que van a faltar, van a ser recortes sociales. Y eso va a repercutir muy probablemente en el combate a la pobreza y a la pobreza extrema en nuestro país. Estamos hoy día con Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo, y con Rodrigo Sandoval, abogado experto en Derecho Migrante y Gestión Pública, académico de la Universidad de Chile. Hablemos con respecto también a esta decisión que toma el gobierno con respecto a Codelco, que llama mucho la atención, primera vez en 50 años, que se decide, digamos, que Codelco mantenga sus utilidades, que se permita que conserve el 100% de los 2.422 millones de pesos de dólares de utilidades que obtuvo para pagar o contener su deuda o invertir y fortalecer sus finanzas. Rodrigo, esto es inédito en el sentido de que, claro, muchas personas argumentan que ese dinero deja de llegar al Estado y por ende puede afectar también algunos servicios que brinda. Tiene mucho de señal, yo creo, esto, porque Codelco tiene hoy día una relación entre su activo y su pasivo bien desventajosa, bien complicada. Escuchaba hace un rato que el activo de Codelco equivale a 1/3 de su pasivo, es decir, debe 3 veces lo que tiene. Y que lo que se logra con esta decisión es que ese 3 veces pasa a ser 2,7, si uno quiere. Es decir, se baja esa ponderación, pero no de una forma significativa. En segundo lugar, esto también tiene un efecto político bien interesante, y es que, de nuevo, el gobierno hay que reconocerle que tiene una capacidad para comerse los argumentos de la contraparte importante, porque el gran debate que siempre ha tenido el mundo de lo que hoy día es la oposición para justificar que Codelco no se privatice o no se avance en la privatización, es que con Codelco no se pueden aplicar criterios de eficiencia que se tiene con la empresa privada, porque a Codelco siempre se le pide que entregue sus utilidades y que no reinvierta en sí mismo. Aquí se acaba ese discurso, entonces claro, también es eficaz desde el punto de vista político si después se quiere avanzar en la incorporación de capitales privados, porque ya se hizo lo necesario para hacerse cargo de ese argumento. Pero además, una medida, en teoría se dice, como a largo plazo, digamos. Claro, pero además también hay que ponerle un poco de atención respecto a lo que significa sobre los cambios que se vienen en Codelco, porque lo que genera también es la capacidad para hacer las adecuaciones, para contar con la legitimidad para poder tomar decisiones que van en el mismo orden en términos de decisiones dolorosas. Entonces, como ya tomaste una decisión respecto a las utilidades, es comprensible que tomes otra decisión respecto a lo que significa, por ejemplo, deshacerse de cierta parte del patrimonio
que supuestamente no está tan vinculado al giro o que puede ser más rentable venderlo que administrarlo. Entonces yo siento que tiene un efecto más que monetario. Yo creo que tiene un efecto para Codelco más bien de credibilidad y respecto a cómo se vuelve a situar como una empresa que ha ido desmejorando su imagen en el último tiempo en el concierto del mercado cuprífero internacional. Tomás, perdón. Aldo, ¿quería agregar algo? Quería poner un matiz a la conversación porque ayer Pablo Carbacho lo puso sobre la mesa. Dice que el gobierno está pasando máquina a estas alturas y uno podría llegar a entender que en casi todas las medidas... ¿Cuál es la expresión que nos pareció tan chistosa del ministro Quirós en términos de que era el fin del principio? El fin del comienzo. Que la aprobación de la mega reforma era el fin del comienzo. Y que por lo tanto ahora estamos en el comienzo del fin, digamos. Espera, la voy a buscar porque... Vamos a ir al bar. Pero está pasando máquina el gobierno con respecto a algunas materias. Este es el fin del comienzo, como dijo Churchill. Lo que viene ahora es el mercado de capitales. Eso fue lo que dijo el ministro Quirós. O sea, el fin del comienzo. Terminó la mega reforma y termina eso, pero ese es el inicio de otra era, para ponerlo de alguna forma. Sin lugar a duda. El gobierno tiene la mayoría parlamentaria circunstancial que pende de un hilo. Porque depende de en el Senado. 3 votos del Senado que podrían ser desaforados más temprano que tarde durante el periplo del gobierno vigente. Por lo tanto, eso ¿qué quiere decir, no? Que puede ocurrir en algún momento de su periodo que no cuente con los votos para seguir aprobando su programa. Es un programa que tiene mucho apoyo popular, no tanto, porque más bien la gente votó en segunda vuelta por el presidente Kast. En primera vuelta ni siquiera resultó ser elegido con los porcentajes que los gobiernos anteriores pasaban. Y que sin embargo impulsa con mucho ahínco sus medidas programáticas, pero que dependen de poquitos votos que además podrían ser desaforados por personas que podría demostrarse que estaban delinquiendo, digamos. Entonces, por eso se han apurado en el tranco. Y mi impresión es que intentar hacer cambios tan drásticos y hasta cierto punto revolucionarios desde el punto de vista económico por la magnitud de la reforma tributaria, por ejemplo, y hacerlas pasar como reformitas que se aprueban con votos de personas que después van a tener que entregar su cargo y que podrían enfrentar procesos penales, digamos, igual es jugar con fuego. Porque no vivimos en dictadura. O sea, los gobiernos duran 4 años y la oposición, sea cual sea, puede salir elegido en el siguiente gobierno por suerte, ¿no? De modo que hacer cambios... otra discusión que hay que tener también. Digo yo, hacer cambios tan profundos si es que tu mayoría es circunstancial, si es que la oposición también tiene muchas chances de ser elegida en la siguiente vuelta, digamos, y que se echen atrás de nuevo, o sea, reforma contra reforma, contra reforma. ¿No será mejor hacer menos cambios pero más transversales? Lo pienso, por ejemplo, a propósito de que estuvimos discutiendo como 12 años de la reforma de pensiones. Y pucha que costó. Pero al final nadie hoy día está planteando hacer una reforma de pensiones de nuevo, ¿no? Y si es que alguien plantea la idea, que no lo descarto, no va a gozar de una gran adhesión o popularidad de esa idea. Lo mismo la reforma a la educación superior que se hizo durante el gobierno de Michelle Bachelet, ¿no? Ahí me hago la pregunta, Aldo, si esa máquina que están pasando no se les va a venir un poco en contra, ¿no? ¿Qué vale más? ¿Un acuerdo más duradero en la sociedad? ¿O muchos acuerdos de tu propia agenda para mostrarte que tenés muñeca, pero que al final se te pueden venir en contra? Esa es la pregunta que queda dando vuelta. Queda muchos años para las próximas elecciones y ese es el tema. O sea, digamos que está pasando máquina porque puede pasar máquina, porque tuvo, por supuesto, porque tuvo un resultado holgado en las presidenciales y tuvo un resultado más que beneficioso en las parlamentarias. Pero la próxima medición en las urnas en torno a las políticas que está implementando son en más de 2 años y medio más. O sea, tienen ancho de banda para pasar la máquina, digamos. A ver, es cierto lo que dice Tomás sobre que esto es un gobierno que está haciendo que esta es una gestión que está haciendo un gobierno un gobierno para
con los votos de la segunda vuelta está haciendo el gobierno que prometió en la primera vuelta. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero esa asintonía respecto de lo que se plantea versus la votación que se tiene en primera vuelta no es una exclusividad de este gobierno, porque es lo mismo que hizo el gobierno anterior. También los primeros meses del gobierno de Boric fueron un relato muy orientado a lo que fue su primera vuelta, más allá de su segunda vuelta, hasta el resultado de la primera convención. Yo creo que la diferencia aquí está en que hoy día existen, como bien decía Tomás también, condiciones materiales distintas en términos de mayorías parlamentarias y en términos también, y aquí yo creo que es el diferencial, en términos de actuar convencido respecto a aquello a lo que se llegó a hacer. Porque ese espacio de convencimiento el gobierno anterior lo tuvo, pero lo tuvo en su conversación con respecto a lo que estaba pasando en la convención. Porque en lo que significa la gestión del Estado hubo esta supuesta latencia o espera a lo que iba a pasar en la convención. Voy a ser más práctico para los que no tengan la misma memoria. Pero durante los primeros meses del gobierno de Boric, la apuesta fue avancemos en lo justo, esperando a que venga la reforma que debería venir con el acuerdo del primer borrador constitucional, y a partir de ahí le damos con todo. Este gobierno no tenía ese horizonte y por lo tanto le puso con todo inmediatamente y activó todo lo que podía activar, también por lo que dice Tomás, te estoy citando a cada rato, con respecto a que también tiene una mayoría que es temporal. Porque todos sabemos que o Camila Flores o Calisto, alguno se debería caer en el futuro y por lo tanto lo que puede hacer hoy día lo tiene que hacer luego. Y la ventaja que tiene es que tiene también la temporalidad a su favor. Ya, además, imaginemos el escenario. O sea, si es que alguno de esos representantes populares queda desaforado por delitos que se comprueben, estamos hablando de reformas que pueden cambiar el régimen tributario con invariabilidad por 25 años aprobados con votos de personas que están siendo investigadas por delitos gravísimos. Claro, pero el tema está... Como envejece es duro. Estoy de acuerdo, pero viéndolo desde el punto de vista de lo que está haciendo este gobierno, fíjate que este gobierno tiene mucho a su favor. Primero, tiene el viento de ser un gobierno nuevo con las ideas que se validaron en su elección. Claro. Segundo, tiene una condición parlamentaria, un mapa parlamentario muy favorable para lo que quiere hacer. Tercero, tiene un aire, un ambiente muy afín a lo que llegó a ser, porque a diferencia de lo que empezó a pasar con el funcionamiento de la primera convención, la sociedad sigue estando muy de acuerdo con los énfasis que el gobierno, por lo menos en lo público, manifiesta decir. Porque el gobierno sigue con su relato de seguridad, con su relato de crecimiento, con su relato de empleo, aun cuando las medidas no siempre vayan en ese sentido. Pero además, yo insisto, yo creo que lo que está haciendo el cambio en esto es que están actuando muy convencidos desde lo que llegaron a ser y no están con timideces. Quizás están apostando a que, como tú bien decías, va a haber una elección en un buen rato más y ya hay tiempo para ponerse amarillo, pero mientras tanto le están dando con todo porque además entienden que este es su momento. Porque están las condiciones materiales, porque están las condiciones sociales, porque está la temperatura y porque está el viento de cola que favorece hacer ese tipo de cosas. Y ya habrá tiempo de pedir disculpas por el MEDCO, ya habrá tiempo de moderar los debates sociales, ya habrá tiempo de bajar la dureza en algunas cuestiones que seguramente se van a dar con el tema económico y con el tema de seguridad. Sin duda. Vamos a seguir conversando sobre otros temas que están en la contingencia hoy. Permítame comentarles ¿vieron que se supo lo de Donald Trump en Turquía? Cuando fue a Buena. Porque recibe una amenaza, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos reciben una amenaza una advertencia en torno a que Irán podía atentar contra el Air Force One. Entonces, que es el regalado por Qatar. Entonces, el Air Force One regalado por Qatar se va a Inglaterra. Con los periodistas. No, espérate, el otro. Porque a Donald Trump lo suben en un carro de mantenimiento del avión. Sí, pero el oficial se llevó a los periodistas. Es decir, si reventaba un bombazo del avión con los periodistas arriba. Dos problemas. Lo suben a un avión militar. Claro. Para volver a Estados Unidos. Y a los periodistas lo suben en el otro avión. Claro. ¿Ya? En el original. En el Air Force original. ¿Ya? Como señuelo. O sea, los periodistas lo usaron como señuelo. Sí. ¿Te extraña? Pero si se lo piteaban, se ahorraban dos problemas al mismo tiempo. Pero te extraña. ¿A quién? ¿A los periodistas? Claro, te salváis tu vida y te ahorráis a los periodistas. Pero te extraña. Ahora que Trump lo metan adentro de un contenedor de comida de aviones es lesivo para la envergadura del presidente, ¿no?
Sí, No, Eso Aldo. tú dices como la envergadura. Física está diciendo. No, yo no podría decir eso. Ah, ya. Para el cargo, digamos. Ya, sí. sí. Porque primero porque la comida de avión nunca ha sido demasiado buena, digamos. No sé, Pero Donald Trump come como que, KFC, Kentucky Fried A Chicken. mí me arriba de preocupa la- la salud del personaje que tuvo que decirle a Trump que lo iban a tener que meter en un container para sacar. Su integridad física. dices Imagínate tú. qué pasó con ese Ahora personaje. está en Turquía, creo. Claro. Está- Es como el militar que le tuvo que decir ahí en el patio de la moneda a Boric que tenía que comerse 36 horas de vuelo. sí. Por las escalas, claro, del Era el avión de Can presidencial. Marino, ¿no? Está como quedó en Turquía como un expreso de medianoche. Película que le hizo tan mal. Yo creo que esa es la película que peor le hizo a la identidad de un país, ¿no? Sí. En fin, es muy antiguo en todo caso. Estamos en País ADN el día de hoy con Rodrigo Sandoval, Tomás Leighton y ya, si quieres, haz eso. El proyecto de seguridad, Ah, bueno, también. que va a comenzar su discusión, que es, que es el comienzo del fin. No, sí, el comienzo del fin. No, el fin del comienzo. No, pues ese fue el anterior. Ahora es el comienzo del Ah. fin. Tomás, cuando el gobierno plantea su nuevo proyecto de seguridad, una vez más confía en una tramitación rápida, expedita, pero con un par de temas que están dando vuelta. Uno, que no haya considerado el secreto bancario dentro de la propuesta. Dos, que siga discutiéndose el rol de los militares dentro de eventuales circunstancias que obliguen a un despliegue para mantener el orden público. Y tres, la pérdida de beneficios sociales. Una vez más vuelve al debate el registro de vándalos y todo aquello, con la pérdida de beneficios sociales cuando se supone que actúas al margen de la ley. ¿Qué te parece el ACOT se llama, ¿no? ACOT, sí. el ACOT, sí. Sí. ACOT como SECOT, que Sí, es la suena- cárcel de Bukele. Es Sí, como suena muy raro. Suena parecido. Tienen que aprobarlo todo porque si no el nombrecito Suena- va a ser el plan acotado. ¿Viste? Acot. Queda bueno para el No, mundo. pero Pero el yo- segundo aire, digamos, el segundo aire del gobierno después de Es la aprobar- agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. ACOT. Ujú. O sea, hay que verlo en detalle porque está recién presentado, pero sí adelantar que son muchas medidas, un paquete como de 32 medidas que el gobierno agrupa en esta Mega Reforma 2. Mega Reforma 2, donde de todas maneras lo primero que hay que decir es que hay 20 de las 32 que ya estaban en el Congreso, o sea, que ya se están tramitando legislativamente. Eso no es necesariamente una mala noticia, porque muchas de ellas pueden avanzarse en consenso con la oposición. Hay otras medidas que sí corrigen vacíos reales y que probablemente van a merecer el respaldo, pero como ha sido la tónica de la primera mega reforma, le ponen un título que engloba las medidas, que no necesariamente representa al todo esas medidas, sino a una parte, ¿no? Entonces hay que fijarse primero, de las 32 y 20 que ya estaban, ¿cuáles son el resto? ¿Dónde va a estar finalmente la prioridad del Ejecutivo y en dónde quieren cambiar las cosas? Y a mí ahí me interesaba fijarme en una frase del ministro Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública, donde él dice: no es una mega reforma constitucional, como se plantean en estos procesos que hubo y que tanta inestabilidad trajeron a nuestro país e incertidumbre. Son cosas muy acotadas. Yo creo que ahí el solo hecho de plantearlo de esa forma, creo que trae a la discusión la pregunta de cuán mega reforma es, ¿no? O sea, él mismo pone en la frase esa terminología que ocuparon. Ellos, voy a ponerlo de la siguiente manera, ¿no? Respecto a la reforma tributaria, ellos dijeron hasta el cansancio que no era una mega reforma. Ahora la nomenclatura que usa el ministro Arrau es de mega reforma, justamente para negarlo, ¿no? Yo creo que este es un gobierno que en alguna medida siempre tiene el fantasma de querer hacer cambios revolucionarios en circunstancias de que el contenido se busca aprobar como una reformita, como algo ligero, como algo que podemos aprobar y concertar todos que estamos de acuerdo y pasarlo rápido. Me refiero porque aquí hay cambios constitucionales que están comprometidos, ¿no? Y se advirtió que, por ejemplo, que hasta el cansancio del Partido Comunista quería insistir en cambios constitucionales como un argumento para que el presidente Kast
pudiera ganar la elección, digamos. Y ellos ahora están impulsando cambios constitucionales. Entonces, es como un poco la tónica de lo que se viene observando de este gobierno. Rodrigo, ¿estás de acuerdo con ese argumento con respecto justamente a eso último, de los cambios constitucionales o la importancia o el peso que tenga en un proyecto que se hable de esos cambios? Es que yo creo que esto hay que verlo. Yo creo que la respuesta está un poco al comienzo de lo que decía Tomás. Llama la atención que muchas de estas medidas no son medidas que sean novedosas en términos de que no ya venía de antes, tanto algunos eran proyectos de ley como en otros ya hay cierto consenso sobre ciertas líneas en las cuales conviene avanzar. Yo creo que esto quizás hay que verlo desde lo que hablábamos en el primer bloque, como un instrumento de control de la agenda que el gobierno aplica y que le va a permitir durante todo este año manejar la agenda. Porque está llevando todo a su terreno, porque si ya en materia de crecimiento no encontró al frente a una oposición capaz de ofrecer un modelo alternativo de obtener ese crecimiento o de incluso obtener más empleo, y que eso le permitió arrasar en el debate parlamentario con la mega reforma, ni hablar de la imposibilidad que va a haber de tener un modelo alternativo al frente de una oferta de seguridad, porque ese sí que es terreno en el cual ellos roncan. Entonces, lo que va a pasar es que van a llevar la agenda durante el segundo semestre por dos razones. Una, porque es su tema, y segundo, porque al frente, de nuevo, no tienen una oposición capaz de construirse técnicamente en una forma alternativa con respecto a los temas que se están hablando. La oposición va a seguir hablando respecto de que lo que está haciendo hoy día el gobierno es igual o peor a lo que ya hizo Boric. Y lo que no entiende la oposición es que justamente el lugar desde donde debe hablar no es desde lo que hizo en el gobierno anterior, sino que, por ejemplo, lo que está haciendo a nivel de municipios, en donde tiene algunas cosas muy interesantes que mostrar desde el punto de vista de cómo se logra la seguridad ciudadana desde una perspectiva distinta a la que propone el gobierno. Entonces, insisto, mientras la oposición no entienda desde dónde le sirve hablar para plantearse como alternativa, el gobierno va a seguir hablando solo. En segundo lugar, yo creo que hay algunas cosas que son súper novedosas en lo conceptual de lo que tiene el gobierno. En primero, cómo a mí me llama mucho la atención esto, lo que de hecho nos pidieron en la pauta que nos fijáramos en eso, que es esta idea de sancionar con beneficios sociales a aquellas personas que cometen determinadas infracciones. Y a mí me llama la atención cómo ellos logran un instrumento que es un instrumento de movilidad social, un instrumento de asistencia social, lo transforman en un instrumento de sanción punitiva. Y eso es un desplazamiento del marco discursivo que es súper conveniente para el gobierno, pero también es súper disruptivo en términos de cómo ha venido discutiéndose esto hacia acá. Es decir, ¿qué es lo que son los beneficios sociales? Son una forma de ayudar, de focalizar esfuerzos del Estado para ayudar a ciertas personas que tienen ciertas vulnerabilidades, o los beneficios sociales son un instrumento, un dispositivo de control penal. Yo creo que es súper profunda la forma de verlo. Y segundo, creo que también aquí hay una cuestión que conceptual también que hay que tener a la vista, y es de cómo este referente político que hoy día está en el gobierno, para lo que es la economía, le gusta achicar al Estado, pero para lo que es la represión, que casi siempre la represión es muy desigual y por lo tanto afecta a determinados grupos sociales, se hace cada vez más poderosa. Y en ese sentido, además de lo conceptual, vuelvo a decir que hay que recordar que desde los 90 hasta la fecha, todas las crisis de seguridad han tenido siempre la misma respuesta. Más control, más facultades para las policías, menos restricciones para las policías, más recursos, y eso no es lo que ha resuelto los temas. Y por lo tanto, mientras no se aborden otras cuestiones más de base, que algunas sí están en el proyecto, por ejemplo, el tema de las cárceles. Yo creo que este debate, que también venía del gobierno anterior, que también se habían hecho otras cosas, porque hay muchas cosas que ya están cambiando en las cárceles, como por ejemplo el famoso tema de los uniformes. Lo que pasa en la cárcel, en buena parte, es un indicio importante de lo que va a terminar pasando en la calle. Y si no nos encargamos de las cárceles, si no nos encargamos de las aduanas, si no nos encargamos de la frontera, no hay posibilidad de nosotros poder controlar las realidades que tenemos hoy día tan permeables en nuestro territorio, de hacernos cargo de este tipo de comportamiento.
En este debate intervino Carolina Toá, que estuvo a cargo de la seguridad en el gobierno anterior durante un muy buen rato antes que se creara el Ministerio de Seguridad, y también otros expersoneros del gobierno de Gabriel Boric, Tomás, en sentido de una pretensión de una solicitud de varios alcaldes de distinto color político, y una cuestión que también se refleja en el sentimiento de la ciudadanía a través de las encuestas, que es la participación de los militares en las calles. ¿Cómo ves tú esa parte del debate? Yo soy bastante... tengo una opinión muy diferente respecto a lo que se dice desde parte del gobierno de José Antonio Kast. Y de hecho creo que el mismo presidente en algún punto tuvo que salir a aclararlo, ¿no? Sobre si funciona o no que los militares se hagan cargo del patrullaje de infraestructura crítica en las comunas, ¿no? Eso es al menos cuestionable desde el punto de vista de la evidencia comparada, ¿no? Porque lo que se puede producir ahí es incentivar otro tipo de dinámicas delictuales y que pueden en último término terminar sin quererlo, ¿cierto? Fortaleciendo el crimen organizado, toda vez que los militares hoy día, por supuesto, de acuerdo a nuestra propia Constitución y a nuestras leyes, son formados para otras cosas, ¿no? No son formados para patrullar policialmente la ciudad. Y ahora, con el paquete de leyes que se está impulsando desde el Ejecutivo, se hace algo que incluso es contradictorio con eso otro, ¿no? Que es cuestionar que los estados... O sea, que es, cuestionar que los estados de excepción estén bajo mando militar y pasen a mando policial. Entonces, ahí hay una contradicción y que yo tiendo a verlo diferente de cómo lo plantea el Ejecutivo. Sin embargo, creo, Aldo, que lo que habría que fijarse también es en dónde van a estar las piedras de tope, no solo a nivel constitucional, sino que respecto a los mismos principios del proyecto. Por ejemplo, esta batería de proyectos lo que plantea es que la calificación de organizaciones criminales salga de la sede jurisdiccional, ¿cierto?, de fiscales y tribunales, y quede en manos del Senado de la República, que es una institución política elegida por el voto popular, ¿no? Habría que preguntarse qué se está incentivando ahí, ¿no? Si es que el Senado puede tomar parte de la decisión de calificar a una organización como terrorista, por ejemplo. Creo que esa es la parte que va a generar mayor debate y que yo espero que los partidos de la derecha que tienen más años puedan también contribuir a frenar eso, toda vez que yo no lo encuentro muy democrático. Rodrigo Sandoval. Que suspira. No, estaba pensando... a ver, yo estoy de acuerdo... Es que yo estoy de acuerdo con lo que partiste diciendo. Como una vez me dijo un brasileño, você tem razão, mal poca. Estoy de acuerdo con que hay que tener mucho cuidado con el tema del ingreso de los militares a este tipo de funciones, pero creo que se yerra el argumento, porque siempre se dice es que no están preparados para determinadas funciones. Bueno, eso se resuelve con capacitación. No, claro, no debieran estar preparados para eso tampoco. Es que ahí está el debate, que ese es el problema, que la oposición lo que dice es el típico, porque ese es el problema que tienen las oposiciones cuando no estudian. Entonces, o cualquier referente cuando no estudia, que se termina repitiendo como cantinela los mismos argumentos y no se dan cuenta muchas veces lo falible que son. Como por ejemplo en la mega reforma hablaban de que nos vamos a quedar sin plata las municipalidades, hasta que le dijeron, bueno, ahí tiene la misma plata pero por otra fuente. Ah, no, es que ahora ya es un tema de equidad. Claro, el problema es cuando tú equivocas el argumento, es que terminas pisándote la huasca, como decían los guasos. Entonces, en este caso, cuidado, el problema no es la capacitación, el problema no es de técnica, el problema es que una institución, cuando tú la metes en el espacio de acción del crimen organizado, el crimen organizado se ve compelido, interesado a poder permear esa institución
poder corromperla y poder valerse de esa institución finalmente para sus fines, que es lo que ha pasado en otros países que mal lo han hecho cuando han metido a las Fuerzas Armadas en el tema contra el delito. Entonces yo creo que hay que tener cuidado, yo creo que no hay que negarse a la posibilidad que las Fuerzas Armadas, que son una capacidad en algunos sentidos ociosa que tiene el Estado, pueda prestar determinadas funciones, no necesariamente en seguridad, pero sí en otras funciones que cumplen las fuerzas policiales, que les permita a las fuerzas policiales desocuparse para poder prestar funciones de seguridad, por ejemplo. O sea, para aclarar el punto, yo creo que hoy día las Fuerzas Armadas no están capacitadas para patrullar policialmente la ciudad, y me parece bien que así sea, porque si es que lo estuviesen, generarían un incentivo que está aprobado en otras partes del mundo para cuestiones mucho peores. Y yo tampoco estoy de acuerdo que los militares estén a cargo de otras cosas, como por ejemplo construir aeropuertos, carreteras, trenes, etcétera, como ha pasado en países que lo han hecho, como México, por ejemplo. Que no es precisamente un gobierno de derecha. Pero han llevado a los militares a desarrollar otras funciones públicas. Cuando uno piensa en instituciones, tiene que ser muy responsable con los propósitos para los cuales se crean, ¿no? Entonces, un poco para refrendar el punto de que estoy... Hay un matiz histórico, no es el espacio para debatir eso, pero cuidado con eso. Yo creo que el problema de las oposiciones... Dame un segundito, dame un paréntesis. Cuidado con eso de que los militares no están para construir carreteras ni para construir trenes. ¿Tú sabes por qué la ingeniería se llama ingeniería civil? Porque precisamente es una carrera que se crea como alternativa a la ingeniería militar, que partió siendo la ingeniería el desarrollo del conocimiento necesario para construir precisamente ese tipo de cosas. Pero en cuanto a infraestructura militar. O sea, porque yo estoy de acuerdo con que nosotros... O sea, el país necesita industrializarse, y si es que los militares pueden contribuir a eso... Que la acción militar, en muchos sentidos, es un gran incentivo, muy perverso suena esto, pero es un gran incentivo para la ciencia, para el conocimiento, para la técnica. Los grandes progresos que se han hecho en muchas de esas áreas son precisamente el resultado de la carrera militar. Pero eso no es un valor en sí mismo, porque, por ejemplo... Completamente de acuerdo. Voy a citar algo que es muy desagradable, pero creo que viene bien al punto. Digo, por la referencia es muy específica, pero, por ejemplo, Hannah Arendt parte su libro de la condición humana, y que además ella tenía una obra en contra de la banalidad del mal, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo finalmente... Descriptiva de la banalidad del mal más que en contra. O sea, básicamente lo que ella parte diciendo es que en las circunstancias de las bombas nucleares de la guerra mundial, eso se da justo y coincide con las capacidades de la humanidad para poder tener satélites, ¿no? O sea, la pregunta no es cuánto nos puede desarrollar la ciencia del conocimiento, sino para qué se utiliza. Completamente de acuerdo, pero lo que no puede uno negar es que la necesidad es que no, pero si mi punto es contra por qué se hace lo que se hace. Yo en este caso no estoy de acuerdo con que los militares tengan otras funciones que las críticas para las cuales existen esas instituciones. ¿Pero como el cuerpo militar del trabajo, entonces? O sea, yo creo que el problema de la oposición es que no se atreve a decir cuestiones impopulares. No estoy de acuerdo, no cuestiono lo impopular. Tal vez mi posición es que no estoy de acuerdo con el fondo de lo que estás diciendo. Yo sí creo que no es negativo que, coincidiendo determinados objetivos o técnicos que tiene el desarrollo de la carrera militar o el desarrollo de la actividad militar, coincidiendo con ciertos propósitos que tiene el Estado, se permita hacer confluir esa capacidad de uno con otro. A mí no me parece inaceptable eso. Obviamente, en lo que sí yo creo que vamos a estar de acuerdo es que los espacios en los cuales eso puede suceder hay que tenerlos con mucho cuidado, porque uno, por ejemplo, no podría negar la utilidad que tiene que la inteligencia militar favorezca la inteligencia del Estado para determinados fines. Y eso no significa que... Por supuesto, claro, para fines bien específicos. Entonces ya no es un tema conceptual. Que en este caso no es el patrullaje policial de la ciudad. Es que por eso digo, una cosa no me lleva a la otra. Lo que estoy diciendo justamente partí, y lo que estaba refrendando es el punto que yo sostuve en que había áreas en las que sí, áreas en las que tú me dices hay en ninguna área. Entonces yo lo que digo es no. No, por supuesto que sí, las áreas militares. Y en las áreas en las cuales puede que la capacidad militar pueda ser útil y pueda ser subsidiar las no capacidades que tiene el Estado, como por ejemplo el tema constructivo en determinadas zonas. Hay lugares de Chile en las cuales si no es con el Cuerpo Militar del Trabajo, no llega el Estado.
Y por lo tanto no podemos negarnos a esa capacidad que tiene el Cuerpo Militar del Trabajo para poder favorecer esa llegada. Entonces, porque el sector, porque además me llama la atención que de tu mundo me cuestionen eso, porque si no, eso significa que vamos a entregarnos solamente a que el sector privado sea el único capaz de llegar con determinadas infracciones públicas a determinados lugares. El Estado no es solo sus instituciones policiales. Entonces, yo no estoy diciendo que sea solo el sector privado. Lo que estamos diciendo es volvamos al Ministerio de Obras Públicas como ejecutor de las obras, digamos. No, yo estoy cuestionando que, y tal vez de forma impopular, pero creo que eso le hace bien al debate. No me molesta lo impopular. No, por eso, lo que yo estoy cuestionando es que se utilicen la misión de las instituciones de control del orden público para fines que son adyacentes, digamos. Ya te voy a sacar de ahí, si yo estoy de acuerdo. Pero mira, sí, para que lo pongamos en buena. Y lo digo porque... Estamos de acuerdo en que la actividad policial no es bueno que estén, por distintas razones. Primero, porque no tienen capacidad, pero yo creo que ese es un problema que se resuelve con capacitación. Pero el problema de fondo, creo yo, y en eso yo creo que estamos de acuerdo, es que no es bueno llevar al ejército a un espacio en el cual va a quedar expuesto a una eventual intromisión del crimen organizado a través de la vía de la corrupción, de la cooptación. Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Y por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es ofrecer alternativas. Y yo creo que ahí es donde está el gran problema que tiene la oposición. Porque en una sensación de apremio, de angustia, que existe instalada en la ciudadanía, artificial o no, esa es otra discusión que podríamos tener, pero hoy día hay una demanda ciudadana por más seguridad, la respuesta que se tiene que dar tiene que ser una respuesta que haga sentido. Entonces, el problema está en que no puede ser que toda la respuesta sea lo que el gobierno está diciendo no sirve, o es malo o tiene tal consecuencia, sin que uno ofrezca otra respuesta. Y lo que yo estoy diciendo es que la oposición tiene esas respuestas, porque hay cosas interesantes que se están haciendo en materia de seguridad, pero quienes están haciendo eso interesante en materia de seguridad lo están haciendo en el gobierno local, y como ya lo he dicho un montón de veces, no aquí, en otros lugares, Aldo, muy bien. Es en el municipio, en los líderes locales, en donde ustedes tienen mucho que mostrar y no lo están haciendo. Entonces, mientras no exista ese relato alternativo, esa respuesta alternativa a lo que el gobierno ofrece, el gobierno va a seguir corriendo solo. Los agradecimientos a Rodrigo Sandoval, a Tomás Leighton por el debate de esta mañana. Quiero mencionar que Danilo Herrera, a través de su sitio renunciascas.cl, anuncia que las renuncias han llegado a 40 con la petición de renuncia de Evelyn Wintrup, Seremi de los Lagos, por parte del Ministerio de Salud. Y segundo, hacer una reflexión, porque cuando dicen que este gobierno es fome, yo encuentro que no es fome, fíjate. Ellos dicen que son fome. Sí. Que sea el propio ministro de Seguridad el que anuncia la detención de Rosamel Fierro es llevar al país a una chunga total, digamos. Pero la información es esa. Y es cierto. ¿Tú creíste que era verdad en un comienzo, no? 5 segundos donde dije no, y después averigüé. Rodrigo Martina Rau, ayer, a través de Twitter, cayó Rosamel Fierro, prófugo de la macrozona yo no sur. te quise cuestionar porque de verdad me llamaba la atención cómo tal. Pero sí vi tuiteos en donde se reían de lo que decía. Te voy a ser honesto, yo no vi... Y es verdad. Es Rosamel Fierro Buenhumán. Yo no logré ver por qué se reían. Mira que soy perno. Pero tiene que ser el ministro de Seguridad el que ponga ese tuit. ¿No hay otra manera de comunicar eso? Bueno, es que ahí se pegó un Steinerazo. No podemos poner a Melón y Melame a comunicar esas cosas. Es que esa necesidad que tiene para llamar la atención. Porque además es lo mismo que le pasó alguna vez a Steiner, que es esa necesidad de apropiarse de los logros que son policiales. Si quieren que todos compartamos los logros policiales, que los sintamos como un avance del Estado, dejemos de apropiarnos de ellos. Y había alguien que se llamaba así. ¿Cuál era tu amiga? No, dejémoslo ahí. ¿Cómo? Dejémoslo ahí. Ok. Rodrigo, muchas gracias. Tomás, muchas gracias. Hemos hecho País ADN esta mañana. Muchas gracias por la altura del debate. Esto fue País ADN, con Aldos Quiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.